Ya, chiquillos, buenos días, les doy buenos días a todos, ¿ya? Vamos a dar inicio a la clase. Eh, en realidad esto tiene que ver con lo que es el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX acá en nuestro país, ¿ya? Así que vamos a echar una miradita a esto. Este es el contexto chileno a mediados del siglo XX. Vamos a ver los últimos gobiernos que se analizan en la historia de Chile. Pero antes de todo vamos a ver el contexto internacional y latinoamericano, ¿ya? Y acá, miren, yo les voy a ir explicando, les voy a decir, chicos, ustedes van a tener que escribir, van a tener que ver, escribir, ¿no es cierto?, algunos de estos esquemas que ustedes, yo les estoy presentando, ¿ya?, a continuación. Porque materia que ustedes tienen que tener en su cuaderno. Entonces, colocan en su cuaderno, colocan contexto o colocan este título que está acá arriba. Están entrando de a poco algunos, así que demora un poquito el proceso. ¿Ya? Espera un poquito. ¿Ya? Estos son los problemas de Zoom. Hay que estar esperando, hay que estar viendo que todos se metan, ¿ya? La idea es ser puntual para que no tengamos problemas con el tema de los, no tengamos problemas con el tema de los tiempos. Ya, chicos, colocan esto. Colocan Chile desde mediados del siglo XX. Es el título que tienen que colocar en su cuaderno. Tienen que colocar esto, contexto internacional y latinoamericano, a mediados del siglo XX, como un subtítulo. Y ahí escriben este esquema. No se ve bien porque el Zoom tiene problemas con pantalla. ¿Ya? Si yo lo hago crecer la pantalla, peor, ¿ya? Porque se va cortando más el tema, se ve menos. ¿Ya? Así que eso lo voy a dejar así. Acá dice contexto mundial, la Guerra Fría. En el contexto mundial que estamos nosotros es en la Guerra Fría. Este enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. Ese es el contexto, esto es lo que está pasando en el mundo en esa época. Este enfrentamiento se llama Guerra Fría porque no hay un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, no hay una guerra con armas, ¿ya? No hay un enfrentamiento en batalla entre estas dos potencias, sino que simplemente es como una competencia entre ellos. ¿Ya? ¿Quién es mejor? ¿Estados Unidos o la Unión Soviética? Esa es la idea de la Guerra Fría. Dentro de este contexto mundial hay un contexto que se llama contexto latinoamericano, ¿ya? Y en el contexto latinoamericano nosotros estamos, en Chile. Y desde mediados del siglo XIX Chile siempre ha estado influenciado por Estados Unidos. Culturalmente, políticamente, económicamente, Estados Unidos siempre ha estado metido en nuestro país, siempre. Eh, por ejemplo, las empresas de minas grandes que tienen que ver con el tema del cobre, estas minas de cobre son dueños de empresas estadounidenses. Por ejemplo, Chuquicamata era, era parte de un grupo de empresas estadounidenses, ¿ya? Era manejado por estadounidenses en la época de la primera mitad del siglo XX. También culturalmente nosotros siempre hemos estado muy influenciados por Estados Unidos, ¿ya? Entonces, Estados Unidos tiene una gran influencia en América Latina y en Chile. Pero ocurrió un hecho, la famosa Revolución Cubana. Esta Revolución Cubana finalmente va a llevar a que Estados Unidos ya no influencie nomás, sino que intervenga directamente en nuestro continente. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hace? Porque tiene miedo a que la Revolución Cubana es de línea comunista. ¿Ya? Ellos son cercanos a la Unión Soviética. Entonces, lo que tiene miedo Estados Unidos es que el comunismo empiece a expandirse en nuestro continente. El comunismo se empiece a esparcir por Chile, por Argentina, por Uruguay, ¿no es cierto?, por todas partes desde Cuba. Entonces, ante ese miedo, Estados Unidos empieza a intervenir más fuertemente acá en América Latina y crea algunas instancias que la vamos a analizar después. Acá dice Alianza para el Progreso y Escuela de las Américas, ¿ya? Porque no se ve bien. Dice Escuela de las Américas ahí. Le hacen pausa después al video, porque este video lo vamos a subir a la plataforma, y ahí ustedes le hacen pausa y lo copian este esquema. ¿Ya? En el contexto chileno se genera un espectro político. ¿Qué significa? Hay partidos ya que se agrupan en derecha, centro y izquierda, que son más cercanos a Estados Unidos. Por ejemplo, la derecha más cercana a Estados Unidos, ¿ya? Una derecha liberal económica, ¿ya? Que significa que el Estado no tiene que controlar la economía, sino que tiene que controlar la economía los privados. Por otro lado está el centro, ¿ya?
el centro en realidad lo que le importa es el desarrollo de la clase media y popular, ¿ya? Hace algunas cosas para que las personas tengan mejor calidad de vida, para que puedan participar más. Y la izquierda es más cercana a la Unión Soviética, es más cercana al socialismo, ¿no? Así, la Guerra Fría empieza también a influenciar en nuestro país, ¿no? Vamos a echar una miradita acá. Guerra Fría, ustedes ya saben, esta pelea, esta lucha entre Estados Unidos y por otro lado la Unión Soviética. Algunos países están bajo la influencia de Estados Unidos, principalmente América Latina y Chile en esta época, al principio, y la Unión Soviética está tiene bajo su influencia también a un grupo importante de países. Entre ellos, el país más importante va a ser Cuba, porque Cuba va a generar un cambio en nuestro continente. Acá podemos echar una mirada cómo se desarrolla esta Guerra Fría, la famosa carrera espacial, por ejemplo, la competencia de demostrar quién era mejor, quién tenía mejor tecnología, o Estados Unidos o la Unión Soviética. Finalmente esta carrera espacial la ganó Estados Unidos porque llevó a una tripulación a la Luna. Acá también podemos ver cómo demostraban si el sistema estadounidense capitalista era mejor que el sistema socialista soviético, ¿ya? Traía mejor calidad de vida. Acá había continuamente una especie de enfrentamiento, así como amenaza de que Estados Unidos iba a lanzar algunos misiles a la Unión Soviética, o al revés, la Unión Soviética iba a lanzar misiles nucleares a Estados Unidos. Entonces, todo eso es el contexto de la Guerra Fría. En ese contexto estamos nosotros hablando. ¿Pero qué pasaba acá? Había una influencia en América Latina, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, cultural. La cultura chilena está muy marcada con Estados Unidos, la propaganda, los productos, la cultura del consumo, ¿no es cierto? Eso todo viene de Estados Unidos, estamos muy influenciados por Estados Unidos. Algunas empresas de Chile, como Chuquicamata, por ejemplo, estaban bajo el dominio de empresas estadounidenses. Los estadounidenses manejaban Chuquicamata durante mucho tiempo. Si ustedes le preguntan a los papitos, Chuquicamata antiguamente no se llamaba Chuquicamata o Codelco Chile, se llamaba Chilex Exploration Company, ¿ya? Porque estaba manejado por una compañía estadounidense que se llamaba la Anaconda Company, ¿ya? Que venía de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos tenía una influencia, siempre estaba metido en América Latina, siempre estaba ahí. Pero ocurrió una situación, la famosa Revolución Cubana. Llegaron los comunistas a Cuba y tomaron el poder. ¿Y qué miedo tenía Estados Unidos? Estados Unidos tenía miedo que desde Cuba, que está acá, se empezara a expandir el comunismo, ¿no es cierto?, por todo nuestro continente, ¿ya? Así que Estados Unidos empieza a intervenir más, dijo, ¿qué puedo hacer para que el comunismo no se expanda? A mí no me interesa que el comunismo se expanda en el continente, me interesa que el continente latinoamericano o la región latinoamericana esté bajo mi influencia, bajo mi dominio. Entonces Estados Unidos empieza a hacer algunas cosas, a intervenir, y crea, por ejemplo, en Panamá, una escuela que se llama la Escuela de las Américas, ¿ya? Y esta Escuela de las Américas, van varios, cierto, bueno, chiquillos, van varios militares latinoamericanos a estudiar ahí, oficiales latinoamericanos, ¿ya? Por ejemplo, Manuel Contreras, que era un militar chileno, que fue muy importante por el tema de la persecución de los derechos humanos. Él estudió acá en la Escuela de las Américas, y hay una doctrina, le enseñaban ahí una cosa que se llamaba la seguridad interna del Estado. ¿Qué significa eso? Significa que le enseñaban a ellos que los comunistas eran como una especie de enemigo interno que tenían los países, que había que frenar el avance del comunismo. No había que dejar que los comunistas empezaran a fortalecer dentro de los países y empezaran a expandir su ideología, ¿ya? Entonces, ahí se generó un problema fuerte, porque cuando los militares tomaron el poder acá en Chile, se puso en práctica esta doctrina, ¿ya? Empezaron a perseguir a los comunistas, empezaron a perseguir y a reprimir a toda la gente que tenía ideología socialista o comunista, de izquierda, ¿ya? Entonces, se generó todo un problema ahí, y esto es una medida que tomó Estados Unidos. Es como lavar un poquito el cerebro principalmente a los militares, ¿ya? Una ideología muy anticomunista. Por otro lado, está la Alianza para el Progreso, que en el fondo era un plan de apoyo que tenía Estados Unidos
para América Latina. Le entregaba dinero, le entregaba recursos para que América Latina tuviera un buen sistema social y no tuviera problemas sociales, porque los problemas sociales van a llevar a que se empiecen a fortalecer los partidos de izquierda. Cuando la gente tiene problemas en el trabajo, cuando la gente tiene problemas económicos, cuando la gente empieza a protestar, por lo general se empiezan a fortalecer las ideologías de izquierda, ¿no? Porque la izquierda, acuérdense, lo que hace es apoyar, apoyar a los obreros, apoyar a las clases populares. Ustedes mismos ahora, el año pasado cuando estuvo todo el movimiento social acá en Chile, la gente protestaba y salía a las calles, ¿no es cierto?, por todo el descontento que había, y cantaban canciones que eran de origen de izquierda. Entonces, andaban con banderas comunistas, algunos andaban con símbolos como, por ejemplo, Víctor Jara, que son personajes que se relacionan con el comunismo, con Violeta Parra, o también con el Che Guevara, que es comunista, ¿no es cierto?, un símbolo del comunismo acá en América Latina, ¿ya? No olvidemos de estos personajes, ¿eh? Acá, por ejemplo, está el señor Fidel Castro, que es el líder comunista de Cuba. Este es el señor Ernesto Guevara, que es un símbolo, ¿no es cierto? Incluso las poleras, las camisas y todo eso, es símbolo del comunismo. Entonces, la idea de Estados Unidos es que a través de estas medidas no se expandiera el comunismo ni se fortalecieran las ideologías de izquierda, ¿ya? Chicos, ¿está bien ahí? ¿Alguien tiene una duda o no entendió bien la situación? La cosa es que, ¿alguien me pregunta algo? ¿No? ¿Está bien? Me levantan el dedito, si se entendieron bien, ¿ya? Ahora, en este contexto de Guerra Fría, Estados Unidos siempre ha intervenido, o siempre ha tenido influencia en América Latina, pero después de la Revolución Cubana, Estados Unidos se metió más en América Latina, intervino, tuvo medidas mucho más de intervención, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaba en Chile en este contexto? Se generaban estos famosos proyectos excluyentes. La derecha, ¿ya?, el centro y la izquierda. Y cada uno tenía un grupo de personas que lo apoyaba. Un tercio de la población chilena apoyaba a la derecha, otro tercio apoyaba al centro y el otro tercio apoyaba a la izquierda, ¿ya? Y la derecha era liberal y anticomunista y antisocialista. No le interesaban mucho las ideas del socialismo y el comunismo. Era más cercana a Estados Unidos. Y tampoco le interesaba que el Estado controlara la economía, sino que los privados tenían que controlar la economía, según la derecha, ¿verdad? El centro le interesaba más que todo el desarrollo de las clases populares y las clases medias. No le interesaba mucho este tema no estaba ni muy cercano, estaba más cercano a Estados Unidos en realidad, el centro, ¿verdad? Porque cuando el señor Eduardo Frei llegó al poder, él, siendo presidente, fue muy cercano a Estados Unidos, incluso recibió mucho dinero, mucho apoyo económico de Estados Unidos, ¿verdad? Y la izquierda, principalmente el gobierno de Salvador Allende, era un gobierno que estaba más cercano a la Unión Soviética, más cercano a las ideas del socialismo, ¿ya? Y hablaban que el Estado era el que tenía que controlar la economía, el Estado era el que tenía que generar la repartición de recursos de forma igualitaria, ¿no? Esa es la idea de esto. Ahora, esto era complicado porque se llama excluyente, yo lo expliqué en el video igual, excluyente porque era como que si yo soy de derecha, no puedo pensar como una persona de izquierda, ¿ya? Y esto genera división. La gente discutía. ¿Quién va a manejar la economía? ¿O lo manejan los privados o lo maneja el Estado? ¿Ya? Entonces esto generó división en la población, y eso se llama polarización. Había gente que era de derecha, había gente que era de centro y había gente que era de izquierda. No se podía ni ver de repente, y cuando conversaban discutían. Es como el Colo-Colo y la Chile. Yo no puedo ser no puedo estar bien o no puedo alabar al Colo-Colo, si es que soy de la Universidad de Chile. Ya soy totalmente opuesto, contrario. Si yo era de la derecha, no podía estar a favor de las ideas de izquierda. Entonces eran totalmente excluyentes. Yo excluía si yo hablaba de la derecha, hablaba de control privado, de que la empresa privada, la propiedad privada y la empresa privada manejaran la economía, no podía hablar de Estado, no podía decir que el Estado manejara la economía, ¿no? Eran puntos totalmente contrarios. Esos son los famosos proyectos excluyentes. Acá podemos ver que en Chile, en realidad,
se desarrollaron estos gobiernos, gobierno de Jorge Alessandri, muy cercano a Estados Unidos, presidente de Estados Unidos, el señor Gerald Kennedy, que está ahí al lado, el señor Frey, muy cercano también a Richard Nixon, presidente estadounidense. De hecho, recibió muchos recursos con la Alianza para el Progreso. El señor Frey recibió muchos recursos de parte de Nixon y de Estados Unidos para generar algunas reformas acá en nuestro país. Y Allende, cercano a la Unión Soviética, acá están los dirigentes de la Unión Soviética, de hecho él viajó a la Unión Soviética. ¿Ya? Estamos claros, ese es el contexto que hay acá en América Latina y el contexto que hay en Chile. ¿Ya? Hay entonces mucha influencia de las ideologías de Estados Unidos, de la ideología soviética. Hay partidos políticos que son más cercanos a Estados Unidos, o a las ideas que plantea Estados Unidos, y hay partidos políticos que están más cercanos a lo que plantea la Unión Soviética, ¿ya? Y son totalmente contrarios, opuestos, o sea, no se, son excluyentes. ¿Ya? No, yo no estoy de acuerdo contigo, yo tampoco estoy de acuerdo contigo, y así, son totalmente contrarios. Entonces eso genera división, polarización. La gente está polarizada, dividida. Vamos a ver a echar una mirada rapidita al gobierno de Salvador Allende. Allende, después de harto tiempo de ser candidato a presidente de la República, logra en el año 1970 llegar al poder, ¿ya? Y es un gobierno más cercano al bloque soviético, a la Unión Soviética. ¿Ya? De hecho, acá se puede observar que Salvador Allende recibió a Fidel Castro, y Fidel Castro estuvo harta semana acá en Chile, mostrando que en realidad este gobierno era más cercano al comunismo, ¿no es cierto?, al socialismo, a la izquierda. Vamos a ver algunas ideas de Allende importantes. Esto tienen que escribirlo también en su cuaderno. Principales obras y medidas del gobierno de Allende. Algunas reformas económicas, por ejemplo, mayor control del Estado de la economía. La economía es más controlada por el Estado, ¿ya? Empieza a estatizar algunas industrias, empieza a quitar la industria a algunos empresarios, Allende, expropiación se llama eso. No es como, ay, te lo voy a quitar, sino que te pago una indemnización, te pago un dinero, y tú me entregas tu industria, y yo la controlo como está. El Estado empieza a controlar un montón de industrias, industrias de metal, de alimentos, porque la idea del socialismo es que el Estado controle la economía. ¿Ya? Entonces eso lo empieza a hacer Salvador Allende. Allende empieza a hacer un montón de reformas para implantar el socialismo acá en Chile. Ahora él profundiza la reforma agraria, porque uno de los problemas más graves que había acá en Chile era el tema del campesinado. Los campesinos no tenían tierra, los campesinos no tenían, ¿no es cierto?, recursos, entonces eran muy pobres. Entonces él lo trata de resolver a través de la famosa reforma agraria. Empieza a entregarle más terreno y más, ¿no es cierto?, le empieza a quitar terreno a los terratenientes, a esta gente que era rica y que tenía grandes tierras, le empieza a quitar y se le empieza a pasar a la gente más pobre, a los campesinos que empiezan a tener necesidades. Y eso también genera molestia. O sea, a nadie le gusta que le quiten sus cosas. Beneficios sociales, por ejemplo, aumentan los sueldos. Los sueldos acá en Chile empiezan a aumentar. Una de las cosas que hizo el señor Allende fue aumentar el nivel del sueldo. También entrega algunos alimentos básicos como la leche, tiene un plan de leche también. ¿Ya? Viviendas, las viviendas también empiezan a mejorarse acá, empieza a construir una gran cantidad de viviendas. O sea, la idea de Allende, como era el presidente más cercano a la izquierda, más cercano al pueblo, el presidente del pueblo, entre comillas, ¿no es cierto?, es un presidente que va a dar más beneficio a la gente, más beneficio a la población más popular. ¿Ya? Nacionaliza el cobre, esta es una de las obras más importantes, ya le quita el control, ¿no es cierto?, del cobre a las empresas estadounidenses. Ya el cobre no es manejado por empresas estadounidenses, sino que es manejado por nuestro país, por Chile. Dese vuelta, Bastián, ¿ya? Y concéntrese, si no apague la camarita, ¿ya? Ya ahí también nos genera un problema con Estados Unidos, porque a la empresa estadounidense se le quita el control del cobre, entonces finalmente también Estados Unidos, o algunos empresarios estadounidenses van a empezar a reclamar contra el gobierno de Salvador Allende. Ahora el cobre es manejado por Chile. Difusión de la cultura, crea muchas cosas, de hecho se le baja el valor al precio de los libros, empieza a crear ciertas, por ejemplo, organizaciones que empiezan a difundir la cultura a nivel popular. Son varias cosas que hace Allende que son bien positivas igual. Pero hay una gran oposición a este gobierno,
Los empresarios y terratenientes, estos son opositores al gobierno de Allende. Los partidos políticos, por ejemplo, el Partido Nacional, que está acá, este es el símbolo del Partido Nacional, que es el partido de derecha, es opositor. El Partido Demócrata Cristiano, que era del centro, también es opositor en esta época de Allende. Estos son los opositores políticos. Hay un grupo político extremista, de extrema derecha, muy contrario al comunismo, que se llama Patria y Libertad, que es muy opositor al gobierno de Allende también. Y Estados Unidos, desde luego, como no quiere que el comunismo y el socialismo se expandan en América Latina y en Chile, desde un principio fue opositor de este gobierno. ¿Ya? Ahora, este esquema igual es muy importante, también lo tienen que copiar. ¿Por qué se produjo el quiebre de la democracia? ¿Por qué se produjo el golpe de Estado? Bueno, acá ustedes hicieron un taller donde tenían que leer las explicaciones que daban los historiadores. Y cada historiador tiene una explicación particular, porque cada historiador ve las cosas de acuerdo a su forma, ¿ya? A su visión. Eso se llama interpretación historiográfica. ¿Ya? Algunos historiadores decían, ¿sabe qué? El país estaba muy polarizado. ¿Ya? ¿Qué significa? Había gente que estaba a favor del gobierno y gente que estaba en contra del gobierno. Gente que era de izquierda y gente que era de derecha. No se podían ver ni siquiera se podían discutir porque terminaban peleando prácticamente. O sea, hay una división. ¿Ya? Son como una pirita, ¿cierto? Con los opuestos, el negativo y el positivo. Entonces, había una polarización que no se estaba dando solamente en este gobierno, sino que se venía dando desde mucho tiempo en Chile. No solamente los partidos políticos eran opuestos, sino que también la gente empezó a ser muy, muy contraria. La intervención de Estados Unidos. Estados Unidos, desde que llega Allende al poder, empieza a intervenir, empieza a boicotear el gobierno, empieza, por ejemplo, a financiar a la oposición, empieza a financiar algunos paros de camioneros, por ejemplo, empieza a tratar de desestabilizar la economía de Chile para que Allende salga del poder. A Estados Unidos no le interesa que Allende siga en el poder, a ellos les interesa que el socialismo y el comunismo se expandan en Chile, en Latinoamérica. Entonces empieza a intervenir. Y eso está comprobado a través de documentos y un montón de cosas. Está comprobado que Estados Unidos sí intervino acá en nuestro país. ¿Ya? Algunos grupos extremistas también generaron un problema fuerte. Grupos de extrema izquierda y de extrema derecha empezaron a meterse y hicieron que la polarización fuera mayor, porque ya no era una discusión, sino que ya era un enfrentamiento callejero. La gente empezaba a tirarse piedras, la gente empezaba a luchar, a pelear, ¿no es cierto? Empezaba ya a haber un enfrentamiento mucho más complejo. Y esto, mucha gente le empezó a dar miedo, porque ya cada cierto tiempo en las calles habían peleas callejeras, habían enfrentamientos con piedras entre la población, ¿no es cierto? Ahora en esta situación actual de las manifestaciones que se dieron el año pasado, la gente, los manifestantes algunos se manifestaban contra los carabineros, y le tiraban piedras a los carabineros, acá no. La gente, entre grupos de personas, de población, ¿no es cierto?, se empezaron a enfrentar entre ellos, ¿ya? Algunos que apoyaban el gobierno y otros que estaban en contra. Entonces había muchas personas que estaban muy, muy asustadas y decían, oye, esto se puede formar en una guerra civil, puede quedar una embarrada acá en Chile. Entonces los grupos extremistas, como eran extremistas, como dice su nombre, decían, no, acá hay que sacar por la fuerza de las armas a Allende, o los otros decían, no, hay que mantener a Allende de todas formas, incluso si es necesario con la fuerza. ¿Ya? Entonces eso generó mucho problema también en nuestro país. La crisis económica. El primer año de Allende, los primeros 2 años de Allende estuvo bien el tema económico, ¿ya? Incluso los sueldos subieron y muchas cosas, pero empezó a haber una crisis. Ahora, ¿por qué hubo una crisis? Hay muchas razones. Mal manejo del gobierno, intervención de Estados Unidos, ¿no es cierto?, que empezó a financiar algunos paros de camioneros, que provocó desabastecimiento, problemas de inflación, un montón de cosas más. ¿Ya? ¿Y qué pasó con la oposición? La oposición no ayudaba mucho a Allende, sino que trataba de tirarlo para abajo, no apoyó mucho algunos cambios, ¿ya? Y algunos partidos de gobierno también eran medio complicados, porque nos quedan 10 minutitos, chiquillos, ¿ya? Pero si es que necesito, les voy a avisar yo, ¿ya? Si estamos un poquito cortos de tiempo, se tienen que meter nuevamente con el mismo ID y con la misma clave. Vamos a dar 10 minutitos más después de clases que se nos corta, ¿ya? El rol de la oposición, los partidos de oposición siempre trataron de boicotear, siempre de echar abajo todo lo que hacía, ¿ya?
nunca apoyaron ninguna gestión del gobierno. Y los partidos de gobierno, habían partidos como el Partido Socialista, por ejemplo, que quería ser más extremista. Allende estaba haciendo algunos cambios, pero querían que los cambios fueran más rápidos. ¿Ya? Querían que las cosas fueran mucho más allá. Entonces, estaba complicada la situación, ¿no? O sea, para entenderla bien, chiquillos, la situación estaba compleja en nuestro país. Polarización que provocaba este enfrentamiento entre personas que eran contrarias y personas que eran favorables al gobierno, ¿ya? Enfrentamientos callejeros. Estados Unidos, ¿no es cierto?, interviene económicamente para desestabilizar el gobierno, ¿no es cierto? Incluso empieza a pagar a algunos gremios, como los camioneros dicen, que se les pagó para que hicieran paro, que no abastecieran a la población. Eso provocó también una crisis de desabastecimiento, ¿ya? Una inflación. Como había pocos productos y mucha demanda de productos, la gente tenía que comprar las pocas cosas que habían y costaban muy caras. La leche, el pan, muy caro. Aumentó el precio de todos los productos. Hubo una inflación muy grande acá en Chile. Los grupos extremistas también acá. Estos grupos querían llevar al extremo todo, ¿no es cierto? El MIR, por ejemplo, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, querían defender hasta con las armas al gobierno, y los otros querían también sacar, aunque sea por la fuerza, al gobierno del poder. Entonces todo esto generó todo un problema grave de polarización y de un ambiente muy raro en nuestro país, un ambiente muy complejo. Y la crisis económica es lo peor. ¿Por qué? Porque hay escasez de alimentos, aumenta el precio de los alimentos, ¿ya? Eso se llama inflación. La gente no había qué cosas comprar, había que hacer grandes colas, grandes filas para poder comprar alimentos, ¿ya? Había un desabastecimiento, las personas tenían que esperar horas y horas para comprar un poco de pan, leche. Entonces todo eso genera problemas y malestar social, ¿ya? Y había gente que le echaba la culpa a la oposición, le echaba la culpa a la gente que estaba en contrario a Allende, y hay gente que le echaba la culpa al gobierno. Entonces acá todo esto provocó un mal ambiente en Chile, ¿ya? El paro de camioneros fue lo peor porque el paro de camioneros provoca esto, desabastecimiento. La gente no tenía dónde comprar cosas. Había plata, como decían, había dinero, pero ¿dónde lo compramos? ¿Dónde compramos los alimentos? ¿Ya? Había un mercado negro. De forma ilegal se provocaba un mercado, pero se vendían las cosas mucho más caras. Todo esto va a provocar finalmente que las Fuerzas Armadas se organicen y antes que un evidente o un posible guerra civil, esa es la justificación que tienen, se organice un golpe de Estado. El golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1973, se saca por la fuerza al gobierno de Salvador Allende, ¿ya? Se saca por la fuerza y se bombardea la moneda, todo lo que ustedes saben, y finalmente el presidente se suicida, ¿ya? Y después de esto, ustedes leyeron, hicieron en el primer taller toda la visión y lo que pensaba. Es bien raro que hay gente que incluso celebraba, porque ¿por qué? Porque ellos estaba tan complejo el ambiente en Chile, había tanto problema, que la gente estaba contenta que Allende haya salido, no importa de la forma que haya salido, ¿ya? Pero estaba contento que se haya acabado todo este tema. Eh, pero hay personas, la mayoría de las personas quedaron así como, ¿qué pasó? Quedaron como totalmente consternadas con esta situación porque es violento, o sea, bombardear el palacio de gobierno es una cosa muy violenta, que el mismo ejército chileno lo había hecho también es violento. Pero era la única vía según lo que se explica también. Bueno, hay explicaciones también por qué se hizo o no, era necesario hacerlo o no, no sé, pero en realidad eso fue el hecho, ¿ya? Después de esto viene el gobierno militar, ¿ya? Y el gobierno militar, chicos, es un gobierno que lo vamos a ver de forma muy general, ya las obras, esto tienen que escribirlo también en su cuaderno, hace reformas económicas el gobierno militar, el famoso neoliberalismo. Neoliberalismo significa que ya el Estado no controla las cosas como en la época de Allende, sino que ahora son las empresas y va. ¿Sí? Empieza a privatizar todo Pinochet, la Junta Militar en primer lugar, después de Augusto Pinochet, ya, primero gobernó la Junta de Gobierno, la Junta Militar, perdón, ¿ya? Y después empezó a gobernar solamente Augusto Pinochet. ¿Ya? Eh, Ahora, ellos implantaron esta reforma donde ya el Estado no controlaba, sino que todo era privatizado. Incluso se privatizó la salud, se privatizó las pensiones de los abuelitos, por ejemplo, a través de las FP, todo eso se hizo.
Hubo avances en el crecimiento económico de Chile, ¿sí? Chile creció durante mucho tiempo, hasta los años 80 por lo menos. Hubo un crecimiento bien importante en nuestro país. Es un logro importante del gobierno militar. ¿Ya? De hecho, muchas personas le destacaban eso al gobierno militar. Dicen, oye, el país por lo menos está bien, está, entre comillas, tranquilo. Había mucha represión, sí, pues perseguían a todo el mundo, uno no tenía libertad de opinión, no tenía libertad de expresión, pero había una relativa tranquilidad en el país. No había enfrentamientos callejeros, nada de eso. La economía iba bien, ¿ya? La gente valoraba esas cosas, pero no veía que por detrás se estaban violando los derechos humanos, se estaba persiguiendo a gente, se estaba reprimiendo, que no se podía expresar uno libremente, no podía escuchar la música que quería escuchar, no podía opinar contra el gobierno y todo eso. Yo creo que las obras más importantes que hizo este gobierno fue la Constitución Política del 80, ¿ya? Que todavía está vigente, la que quieren cambiar y la que quieren sacar, si ustedes han escuchado, ¿ya? Y la que caracteriza el gobierno militar es la represión política y la violación de los derechos humanos, la persecución. ¿Por qué? Porque Estados Unidos apoyaba esta idea, pues, estos gobiernos militares. No solamente hubo un gobierno militar acá en Chile, sino que en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en varias partes de América Latina también hubieron dictaduras militares, y todos apoyados por Estados Unidos, y la idea era luchar contra el comunismo, la famosa doctrina de seguridad interna del Estado, de la que les hablaba anteriormente. ¿Ya? Era acabar, sacar el comunismo de los países y evitar que el comunismo se expandiera por América Latina, se expandiera por Chile, se expandiera por los demás países. Entonces, por eso se le perseguía tanto a los comunistas, tanto se le perseguía a la gente que tenía esa ideología. ¿Ya? Bueno, voy a terminar con la supresión de derechos porque se me va a acabar el tiempo ya, chicos. Después vamos a meternos de nuevo. Miren, todos se meten, sí. Si son 10 minutitos más y terminamos. Se meten nuevamente, lo hacen rápido, sí, porque yo tengo clases después con un texto básico. Se meten nuevamente con el mismo ID, con la misma clave y retomamos la clase. Entonces nos hizo un poquito corto. ¿Ya? Supresión del Estado de Derecho. El Estado de Derecho significa las libertades y derechos que tengo yo, ¿ya? La democracia. Hubo una supresión de la democracia. No había democracia en Chile. Era una dictadura, ¿ya? El Congreso se cierra. No habían diputados, senadores, no habían elecciones democráticas tampoco. Las autoridades de gobierno que habían, que eran los alcaldes principalmente, eran designados por el mismo gobierno, ¿ya? Se cerraron las organizaciones como los sindicatos, los partidos políticos no funcionaban, no había federaciones estudiantiles, no había cómo expresar nada. La gente no podía expresar. En los primeros años hubo toque de queda, ¿ya? Toque de queda, igual como pasa ahora, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, pero era un toque de queda mucho más complejo, era mucho más temprano. La gente ya a las 8 de la noche ya no podía salir y andar dando vueltas por ahí, sino que te podían tomar preso incluso, y era mucho más complejo porque te tomaban preso, te llevaban incluso, y muchas veces gente desapareció así por no respetar el toque de queda, los mataban, los disparaban simplemente, ese era el orden. Era mucho más complejo lo que pasa ahora, ¿ya? Y la censura. Gente que tenía discos de Víctor Jara, de Violeta Parra, cosas que sean de izquierda, eran totalmente censurados. ¿Ya? No podías escuchar nada de música porque si no te acusaban de comunista y te podían incluso meter preso, llevar a algún lugar y ahí quedaba. Ya, chicos, se va a cortar, antes que se corte así de plano, vamos a después retomar. Levanten el dedito